A ver, veíamos, a ver, de manera rápida, este gobierno de carácter reformista. Este personaje va a gobernar en el año 1968. ¿Hablo de quién? ¿Quién es este personaje que aparece ahí? Habla, ¿quién es? No se ve, profesor. No comparto nada, habla pues, mi estimado. Sí se ve, profesor. Total. Decídete. Ya, ahora sí lo ves, niña. Señorita, ahora sí lo... Ahora sí. ver. Ya, listo. Habla fuerte, mi estimado, no te escucho casi nada. Ya, dime, ¿qué personaje es el que está ahí? Juan Velasco Alvarado, profesor. Juan Velasco Alvarado. Él inició un gobierno en el año 68 al año 75. Pero este personaje va a asumir el gobierno con una frase. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Así se hizo llamar. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero en la práctica fue un gobierno burgués de corte reformista que trató de favorecer a una cierta burguesía industrial. Obvio, ¿no? Dime. Tu vieja. ¿Por qué hablas así? Entonces, mira, escúchame. Escúchame, mi estimada, escúchame. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno revolucionario de un gobierno de corte reformista? ¿Realmente el gobierno de Velasco habrá sido un gobierno revolucionario o solamente fue reformista? Reforma. ¿Por qué razón? Por el amor de Dios. ¿Qué diferencia hay entre una reforma y revolución? Creo que ya lo hemos explicado en algunas ocasiones. A ver, vamos, participa, mi estimado. Ya dime, este es el momento para que tú participes, estamos en un repaso, ¿eh? Así, vamos a hacerlo de manera brutal. Dime, ¿qué diferencia hay entre una reforma y una revolución, mi estimado jovencito? Nada. Oye, ¿has estado atento a las clases anteriores? Sí, ¿no? Ya. Una reforma es un cambio parcial en un aspecto de la sociedad. Es maquillar la situación para mantener las bases y estructuras. Claro, muy bien, señorita. En cambio, una revolución es un cambio radical. Es un cambio a nivel de 360 grados. Pulgas. Un cambio en el cual cambia la estructura económica y por ende se cambia la superestructura. Por lo tanto, el gobierno de Velasco va a ser un gobierno reformista. ¿No? Un gobierno reformista. Consulta, ¿cómo llega Velasco al poder? Lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo llega Velasco al poder? Un golpe militar, obvio. Claro que sí, por ahí te soplaron, pues, ¿no? ¿Ya? ¿A qué te refieres, Mayra? A ver, explícate mejor, de repente estoy equivocado. Claro, puede ser, ¿eh? Claro, un cambio a nivel económico, político, social. Exacto, eso faltó apuntar. Muy bien, Mayra, gracias por el aporte que nos has dado. Bien, gracias, Mayra. Pregunta, pero ¿cómo llega Velasco al poder? ¿A quién le da un golpe de Estado Velasco? En el año 68. A Belaúnde, ¿crees? ¿Segura? Ah, bueno, oye. ¿A quién? ¿A quién le da el golpe de Estado? Oye, ¿qué memoria frágil tienes, por el amor de Dios? Fernando de la UNDE, profesor, si no me equivoco. Claro, en su primer gobierno. Y para eso utiliza un pretexto. Y el pretexto es el escándalo de la página 11, ¿recuerdas?
esa página que misteriosamente desapareció, donde se estipulaba el precio por barril del petróleo que iba a pagar la International Petroleum Company a la empresa o al Estado peruano, de la cual era una ínfima cantidad por la cual esta empresa generaría grandes ganancias. Esa acta de la página 11, el acta de Talara, ¿quién lo firma? Siendo ministro de Economía del Perú. Un nefasto personaje para nuestra historia. ¿Quién? ¿Quién habla? Pues fuerte, fuerte. Claro, el famoso PPK, ¿no? Profesor. El gran lobista, pues. Y entonces Velasco, supuestamente para alabar la dignidad nacional, toma el poder y trata de desconocer el acta de Talara y nacionaliza la IPC, creando la empresa Petroperú. Pero esta nacionalización de la empresa IPC, ¿qué significó en el fondo? Creo que lo dije, ¿no? ¿Tú crees, tú no habrás creído pues que la International Petroleum Company, una gran transnacional americana, se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo se nacionalizaban sus propiedades? Y estas pasaban a control del Estado. ¿Qué hizo el Estado? Exacto, muy bien, estimada. Pagar una indemnización. Una fuerte cantidad de dinero que generaba que inclusive un precio por encima del promedio, con la cual la empresa salió ganadora, por así decirlo, o favorecida. ¿No es así? Ahora, recordar que Velasco también en su gobierno de carácter reformista va a plantear una tercera vía. Es decir, recordar que estamos viviendo el pleno contexto de la Guerra Fría. Y Velasco decía, pues, ni socialismo ni capitalismo. Planteamos el nacionalismo, planteamos una tercera vía. Te pregunto, seamos objetivos y claros. En pleno contexto de la Guerra Fría, ¿tú crees que era viable y era objetivo plantear una tercera vía? ¿Un tercer sistema económico, una tercera ideología, por así citarlo? No, profesor. No, ya no, ya. Obviamente que no, pues. O bien te alineabas con el bloque capitalista o bien con el bloque socialista. Pero no podía haber una tercera vía, pues. Pero Velasco lo planteó. Y no solamente era, en el mundo hubo un grupo de países que le llamaron los países no alienados, que ni se alienaban con el capitalismo ni el socialismo. Planteaba una tercera vía. Nunca definieron cuál era esa tercera vía, cuál era el sistema económico. No había, pues no había fundamento teórico, no había fundamento filosófico, estaban hablando esotéricamente, por así decirlo, de algo totalmente desconocido, que en la práctica no se va. Claro, los países tercermundistas le llamaban. Recordar pues que Velasco va a nacionalizar, crea Petroperú, Enapu Perú, Electroperú, Enafer Perú, todo marca Perú, ¿es así? Lo cual fue rematado en los años 90 por el personaje de... ¿Quién? Fujimori. Exacto. Fujimori, profesor. Aplicó algo interesante que va a hacer el señor Velasco es aplicar el proteccionismo, algo que aplica hoy Estados Unidos. ¿Qué es el proteccionismo? A ver, te informo. El proteccionismo es que Velasco planteó medidas para garantizar el crecimiento de nuestra industria. Oye, el Perú tenía un determinado grupo de industrias, pero eran industrias de engranaje, eran industrias de armar. Te conté, ¿no? Traían, por ejemplo, los automóviles en autopartes, los camiones autopartes, y lo armaban acá en el Perú. Obviamente, cuando tú compras un producto en partes, el precio es menor. Se capacitaba a técnicos de mando medio que van a llevar a cabo prácticamente... Entonces se planteaba ello. Entonces el proteccionismo justamente va a buscar ello. Va a buscar plantear, dar medidas a la industria que se quería ver desarrollando. Y eso era favorable a una burguesía pro-industria.
Debes recordar, mi estimado jovencito, que después o detrás de un golpe de Estado y detrás de un gobierno militar hay ciertos intereses económicos. Eso es muy concreto, ¿eh? ¿Quiénes estaban detrás de Velasco? Las grandes burguesías que querían llevar una industrialización mediana en el Perú. Y vieron en Velasco la persona ideal, porque el señor Belaúnde retrasaba el proyecto. Es así, muy bien. Ahora, Velasco llega al poder en una convulsión social bastante efervescente, por así decirlo. Dicen que el Perú era un país de una olla de grillos llena, que si abría la tapa, esto saltaba por sí. Sí, las protestas sociales estaban a flor de piel, por así decirlo. Principalmente, ¿quién? Los indígenas. A ver, ¿por qué los hermanos indígenas protestaban y armaban serias certas de luchas sociales? ¿Qué reclamaban? ¿Qué reclamaban? ¿Contra qué sistema reclamaban? ¿Contra quiénes protestaban? Habla. ¿Cuál era la pregunta, profesor? Dime, ¿contra quién reclamaban los movimientos indígenas en este contexto, la década del 70? Contra el ¿Recuerdas? rezago del feudalismo, profesor. Exacto, claro, pues mi estimado, contra los rezagos del feudalismo, concentrado en el poder de los hacendados, de los gamonales, de los terratenientes, que habían expropiado las tierras de las comunidades campesinas y trataban al campesino como un vil siervo, adscrito o poscrito a la propia tierra, donde disponían libremente de él. Mira, 1970, el Perú tenía grandes rezagos del sistema feudal. Y entonces la lucha sale seguido. El lugar que siempre ha generado mayor cantidad de protestas sociales indígenas es el sur. Históricamente es el sur. Revisa, pues, rebelión de Tupac Amaru II, el sur, José B. Condorcanqui. Rebelión de los hermanos Catari, el sur. Rebelión de los hermanos Angulo, Cusco, el sur. Es así. En la República, la rebelión de Naval Huachaca, hizo la República en Ayacucho, en el sur. O sea, el sur siempre ha sido una zona bastante fuerte. Ahora, una candidata que afirma, que diga, ¿por qué en el sur no tengo ni un voto? Ya, pues, o sería tonto o estúpido plantear eso. O sea, históricamente el sur no le va a dar el respaldo a un gobierno pro-derechista, como es la señora, la innombrable, la señora K, y tú sabes a quién me refiero. Entonces me parece un poco falto de fundamento que digan, no hay fraude, ¿cómo es posible que en la mesa tan de Arequipa, tan de Cusco, no tenga ni un voto? Es que en ese lugar todos repudian a la extrema derecha y tú lo sabes muy bien. Han apostado por el cambio, dicen, ¿no? Entonces, el sur siempre ha sido el baluarte de las protestas y de las luchas sociales indígenas. Principalmente el Cusco, el Valle de la Convención. Recordar, antes de esto va a haber un personaje, no sé si conocerás tú, el señor, ¿cómo se llama este personaje? Ah, Hugo Blanco. Hugo Blanco inició las protestas en la zona de la Convención, Cusco. Entonces, lo que temían los sectores económicos y políticos era un desborde indígena, un desborde popular. Yo te pregunto, ¿te convendría o no? ¿Era conveniente a los sectores económicos dominantes en ese entonces un desborde indígena campesino? Dime, estaba a punto de darse. Y todo esto se va a reforzar más con la revolución cubana, con los movimientos que se dan en Centroamérica, el movimiento sandinista, las FARC en Colombia, o sea, era casi un ejemplo a seguir el Perú. Pregunta, ¿era conveniente a los grupos de poder? ¿Qué me dice, sí o no? Ah, la pues papito lindo. Obviamente que no.
Por lo tanto, tratan de apaciguar, neutralizar. Y acá Velasco saca su as bajo la manga. ¿Qué sacó? La reforma agraria. Con su famosa frase, campesino, el patrón no comerá además de tu pobreza. Y quiso con la tierra los hacendados, las expropió, se las entregó al campesino. ¿Y qué les entregó a cambio a los hacendados? Oye, les entregó, dijo ya, te expropio tu hacienda, pero te pago en bonos. ¿Qué son bonos? Documentos que te van a hacer accionistas de las empresas que el gobierno ha creado. Accionistas de Nafer Perú, Entel Perú, Enapu Perú, Electro Perú y demás. O sea, se convirtieron de hacendados en empresarios. No se perjudicaron prácticamente nada. La reforma agraria, ¿triunfó o fracasó? ¿Qué dices? Profe, si hubieran triunfado, los campesinos no estuvieran tal como están, pues hoy los campesinos están peor que en época de la reforma agraria, por así decirlo. Entonces, es un claro ejemplo que la reforma agraria fracasó. ¿Y por qué fracasa la reforma agraria planteada por Velasco? Tan interesante propuesta. ¿Por qué fracasó? Mira, estamos en repaso, por favor, esto tú tienes que tener claro. Ya esto lo hemos visto la semana anterior. Espero que tu mente sea bastante ágil en ese aspecto. ¿Por qué fracasó? Porque no les dio semillas y herramientas para la producción, profesor. Exacto. Muy bien, señor, claro que sí. O sea, ¿de qué vale que le entregues la tierra al Que no campesino? tenían con qué producir, profesor. Exacto. No habían los medios de producción, lo que objetivamente hablamos en historia. No había los medios de producción. O sea, ¿de qué te sirve que le des la tierra si no le das semillas, materiales, financiamiento, fertilizantes, asesoría técnica sobre todo? El campesino se volvió más pobre de lo que era. Los campesinos decían, al menos con el patrón teníamos que comer, éramos explotados. Ahora con la tierra, ni que comer tenemos. La situación se volvió crítica. Y tener en cuenta que Velasco era muy astuto. La reforma agraria fue una reforma focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se aplicó en zonas donde las luchas sociales eran agudizadas. El sur del Perú, Cusco, la Convención, Ayacucho. No se aplicó en todo el Perú. Las haciendas de la zona norte, unas que otras fueron expropiadas. En la costa sur de Lima, una que otra. No se aplicó de forma general. Eso demostraba que Velasco estaba buscando ciertas parcelaciones con ciertos sectores económicos. ¿No es así? Entonces, esto fracasa. Algo interesante fue el sector educativo, como te dije. Velasco fue de la idea de plantear un programa de bachillerato que el estudiante termine los 5 años de estudio, lleve a cabo una capacidad productiva y se inserte directamente al proceso de lo que viene a ser la universidad. ¿Correcto? Dicha reforma fracasó porque en ese entonces los ideólogos educativos van a ser los fundamentos de quién. En materia educativa, ¿qué lineamiento seguimos? Un organismo financiero norteamericano, FMI. ¿Qué es FMI? ¿Qué es MFI? FMI, el Fondo Monetario Internacional, que decía pues que en el Perú había que cambiar esta reforma. Por eso es que las reformas educativas han fracasado pues en este país, porque son hechas por ideólogos, por pedagogos extranjeros que no se ajustan a nuestra realidad. Y eso siempre ha sido. Hoy el Ministerio de Educación y sus grandes idiotas, y cuando digo idiotas no me refiero precisamente a ideas grandes, ¿eh? Creo que me entienden, ¿no? Cuando digo idiotas. Son ideas que han, y son pues, los que hoy trabajan en el Ministerio de Educación son tecnócratas. Tú vas allá a trabajar en antropólogos, sociólogos, politólogos. No estoy en contra de estas profesiones, obviamente tendrán buen campo de acción, pero si queremos mejorar el tema de educación, los que deben estar ahí son pedagogos, son educadores, son profesores, pienso yo, los que deben conocer la realidad educativa en nuestro país. Pero ahí está, pues, la bendita burocracia en nuestro país, ¿no? La bendita burocracia. Bueno, pues, a ver, ¿qué más podemos hablar? Bueno, ¿cómo se llamó el plan económico, el plan que va a aplicar Velasco en su gobierno? Se llamó el Plan Inca, un poco para tratar de nacional. Oye, Velasco planteó un nacionalismo. Pregunta, ¿el nacionalismo es un concepto de qué? ¿Qué sector
social plantea el nacionalismo. Como, por cierto, te dije, el nacionalismo es una categoría histórica. Si es una categoría histórica, forma parte del sistema capitalista. ¿Y quién es el sector que ha promovido el sistema capitalista? ¿Quién es el sector que ha promovido el sistema capitalista? El neoimperialismo. El neoliberalismo, pero la burguesía, pues. O sea, el concepto de nacionalismo es un concepto de la burguesía, que viene desde Hitler, la Alemania nazi, la Italia fascista, y llegó acá, en el gobierno Velasco, que la matizó con otros sentimientos. El nacionalismo se opone al socialismo, ya que el socialismo plantea la internacionalización del movimiento obrero. Por eso, como te dije una vez, recordar lo que decía. Ah, sí, ahorita lo explico, Doris. Buena pregunta, ya. Ahorita vamos. Mira, que termino con esto, Doris. Mira. El nacionalismo es una postura de la burguesía que trata de negar y dividir la lucha del movimiento obrero. Si tú revisas el manifiesto comunista de Carlos Marx, inicia con el prólogo que dice: proletarios del mundo todos unidos. Planteaba la internacionalización del movimiento obrero para llevar una revolución proletaria a nivel mundial, destituir y acabar con el capitalismo, establecer la dictadura del proletariado. Ese es el objetivo. Y para dividir esto, la burguesía crea el nacionalismo, el concepto de nación, diciendo que la nación alemana es mejor que la nación inglesa, que los ingleses son mejores que los franceses. Y al final, ¿qué genera el nacionalismo? Guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Y es claro ejemplo de ello. ¿O me equivoco? Y acá lo mismo va a plantear Velasco. Por eso que trataba de resaltar la figura del Inca, de nuestro nacionalismo inca, nuestros orígenes incaicos. Pero tú objetivamente sabes que no solamente no somos elementos incaicos. Los incas es la última síntesis cultural. Los incas tomaron aportes de los Wari, Tiahuanaco, Chavín, Paracas, Caral. Es decir, somos el proceso de un largo desarrollo histórico que ha sido matizado por diversas culturas. Una compañera me pregunta: profesor, en el gobierno Velasco se dio una ley en la cual se pedía la pérdida de libertad de enseñanza. Sí. Salió una ley en la cual decía que si un estudiante desaprobaba un curso, debía pagar para llevar ese curso y ese año lectivo, el próximo año, aproximadamente algo de 100 o 100 intis, creo, que en ese entonces era más de la mitad del sueldo mínimo. Por lo tanto, las personas más humildes no podían acceder al derecho a educación. En otro sentido de las palabras, el señor Velasco estaba yendo en contra de la constitución política que planteaba pérdida de la enseñanza. El lugar donde se va a agudizar la lucha del movimiento estudiantil va a ser Huanta, Ayacucho. El famoso colegio González Vigil, estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, padres de familia y docentes tomaron las calles contra esta medida arbitraria del gobierno. El gobierno mandó a los sinchis, militares encapuchados, para tener ellos. Y estos sinchis abrieron fuego, muriendo en dichas protestas prácticamente más de aproximadamente 40 personas. Claro, impulsaba la educación, pero también tenía sus contrapartes, pues Velasco, tampoco era un ser perfecto. Recordad que Velasco no era el que gobernaba el país, estaba dirigido por el Fondo Monetario y los grandes grupos económicos que buscaban sacar provecho a ello. Exacto, y es ahí, pues, en esa lucha del pueblo guantino, huamanguino, indígena, del pueblo, donde el maestro, el profesor Ricardo Delorier, crea esta famosa canción Flor de Retamo, en honor, pues, a las víctimas, a los héroes anónimos caídos en la lucha por la protesta de la gratuidad de la enseñanza. En la cual una pseudo periodista, que no prefiere decir su nombre, dijo que todo aquel que canta Flor de Retama ¿es qué dijo? Terrorista. Terrorista, ¿no? Tú lo has cantado, Leiva, yo lo he profesor cantado. Leiva.
Ay, innombrable, para mí es innombrable esa señora, pues. Sus pocas limitadas neuronas, prácticamente me desdicen, me descuadra decir el nombre de esta señora. Bueno, y creo que tú lo has cantado, yo lo he cantado, lo hemos cantado, y creo que no somos terroristas, ¿no? Y creo que ya el propio término terrorista está tergiversado, ¿no? Todo aquel que es opositor al Estado debe ser terrorista. Esa es una palabra que hay que tomar con muchas pinzas el concepto. Entonces, eso es lo que ocurrió, pues, en Huanta, Ayacucho. Por eso tú vas a Huanta y está. Hay una callecita llamada Cinco Esquinas, en la misma plaza de Huanta. Y se cuenta que por esa calle Cinco Esquinas los hinchas iban en la tarde aniquilando y disparaban a mansalva. ¿Cómo es posible que el ejército lance artillería pesada, lance artillería pesada, tu vieja, eh, lance artillería pesada y de esta manera prácticamente aniquile a una población indefensa que no tenía ningún tipo de arma? O sea, eso es un enfrentamiento desproporcional desde cualquier punto de vista. ¿Es así? Bueno, pues acá tenemos que más podemos poner Velasco. Ya. Se vinculó a los gobiernos, entre comillas, de carácter socialista, como el gobierno de Fidel Castro. Por cierto, ¿el gobierno de Fidel Castro, la Revolución Cubana, fue socialista? ¿Fue socialista la Revolución Cubana? No hay que desmerecer los logros de la Revolución Cubana, tiene muchos logros, pero vamos a la esencia de la revolución. ¿Fue socialista su revolución? ¿Puede A ver, repetirlo, ¿qué me profesor? dices? Claro que sí. La, Sí, la esencia de la revolución netamente socialista. fue socialista, seguro. Tengo mis dudas, ¿ah? Ujú. Bueno, Sí, eso fue luego con el triunfo ya. es que hay que entender el carácter de una revolución. Mira, el carácter de la revolución hay que entenderla desde los sectores sociales que la promueven. Si tú revisas, el señor, ¿cómo se llama esta persona? No olvidé. Guevara y Fidel Castro pertenecían a una clase media burguesa. Y al momento que ellos llevan a cabo su proceso revolucionario, van a representar los intereses de esta clase media burguesa. Obviamente, van a utilizar al sector popular, a los campesinos, a los obreros, a los jornaleros, a los grupos indígenas que están explotados por los hacendados y las empresas imperialistas norteamericanas. Se refugió en Sierra Maestra y a partir de ahí formó sus guerrillas con la cual toma La Habana. Es decir, el carácter de dicha revolución no fue socialista, pues. Porque si analizamos qué implica un gobierno socialista, implica un gobierno socialista en la cual el pueblo, alianza de obreros, campesinos, proletarios, campesinos, toman el poder para llevar a cabo la dirección de un gobierno de carácter popular. Triunfó la Revolución Cubana. ¿Quién accedió al poder? ¿No fue Fidel Castro? ¿Cuánto tiempo gobernó Fidel Castro? Casi más de 60 años. Hoy, ¿quién ejerce gobierno en Cuba? Su hermano, Raúl Castro. Por lo tanto, a mi parecer, y espero no equivocarme, a mi parecer, es el clan Castro el que ha gobernado Cuba desde la revolución. Pregunta, ¿es eso socialismo? Obviamente no. Ve a ver cómo vive Raúl Castro hoy allá en La Habana. Mientras el pueblo tiene muchas limitades y austeridad económica, el señor Raúl Castro vive con una serie de lujos y comodidades, como si fuera un gran capitalista. Es decir, discrepan con el imperialismo, capitalismo, pero internamente en el Palacio de Gobierno tienen todos los gustos y necesidades y demás. Entonces, no es un gobierno socialista. Pues. Eso también hay que tomarlo bastante. Ahora, no hay que negar los logros que va a alcanzar la revolución cubana. Logros en medicina, educación, salud y demás. ¿No? Eso es innegable. Pero vamos a entender el carácter. Entonces, en ese entonces se quiso hacer creer, pues, que la revolución cubana era claro, era un modelo a seguir para derrocar regímenes autoritarios, para derrocar regímenes dictatoriales que era muy vigente.
porque triunfa la Revolución Cubana y ¿qué hace la CIA Norteamérica? Promueve en Sudamérica dictaduras. Velasco en Perú, Videla en Argentina, Hugo Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay. Dictaduras, ¿para qué? Para tratar de neutralizar las luchas populares que tenían el seguimiento de la Revolución Cubana. Eso fue. O sea, no hay que desmerecer que la Revolución Cubana fue Solo un una ejemplo. pregunta. Te escucho. Te escucho, te escucho. Profesor, ¿bajo qué idea se basó la revolución cubana? ¿Bajo qué idea se realizó la revolución qué? La revolución cubana, profesor. Ya. Un gobierno nacionalista de corte reformista burgués. Esa fue su línea a seguir. Porque una vez que se estableció, se hicieron reformas, pero no se cambiaron mucho las estructuras. A tal punto tú debes saber que Estados Unidos tiene una base militar en Cuba. O sea, ¿qué tanto discrepa Cuba con el imperialismo norteamericano si hoy Norteamérica tiene una base militar? ¿Sabes eso, no? Guantánamo. Y nos preguntamos todos, ¿y por qué Castro y su séquito grupo no han expulsado esto? Eso demuestra que de manera camuflada, de manera camaleónica, por así decirlo, Estados Unidos ejerce una cierta intromisión y dependencia en Cuba, cosa que Fidel no lo ha querido aceptar en todo este tiempo. Esa es una clara diferencia. Es un gobierno de carácter nacional, es una revolución de carácter burgués, promovida pues por la mediana burguesía de Cuba, que representaba pues en el señor Fidel Castro, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, y es un ejemplo, sí, claro, obviamente es un ejemplo. Todos los jóvenes en esa época en la cual nos incluimos emulaban pues al Che Guevara, a Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos como los íconos de la gente rebelde frente a un sistema que se venía planteando. ¿No? Es por eso que Norteamérica, temeroso eso, promueve pues dictaduras en todo Sudamérica. Y se va a dar eso. Por ejemplo, pongo un caso. Videla, creo que te mencioné, ¿no? Videla en Argentina provocó una de las peores dictaduras de Argentina, aniquilando y desapareciendo casi a más de 30.000 jóvenes estudiantes. Revisa la película, no sé si te mencioné, creo que lo hice, no sé si lo he visto, La Noche de los Lápices. Una película que habla de cómo el ejército y los paramilitares entraban a los centros estudiantiles de secundaria a sacar estudiantes, como ocurrió con Fujimori con la Cantuta, torturarlos, aniquilarlos y desaparecerlos. Hubieron muchos estudiantes, miles, y Videla los desapareció. Y cuando se hicieron las investigaciones, se empezaban a demostrar y todo caía de que era Videla el alto mando militar el que había ejecutado esto. Hablamos del año 1978. Oye, Videla estaba a punto de ser llevado a los juicios, a los tribunales, por delitos de lesa humanidad. ¿Sabes qué lo detuvo? Y aquí Norteamérica se une. Norteamérica presiona a la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, y establece que el Mundial de Fútbol del año 78 se iba a jugar en Argentina. Norteamérica financia dinero y Videla se encarga de reparar y construir estadios en Buenos Aires, en Belgrano. Y tú sabes que en Argentina el fútbol mueve pasiones. La gente se olvidaba, es un psicosocial. La gente se olvidó de los crímenes de humanidad y hablaban del fútbol. Fútbol. ¿Y sabes quién campeonó en ese mundial de fútbol? Ni creas. Argentina. Argentina salió campeón de fútbol del mundial, venciéndole a Holanda en la final. Y ganar un mundial de fútbol para Argentina era como tocar el cielo, por así decirlo. La gente, todo vendía fútbol. Todo se vendía de fútbol. Y la gente se centró en el fútbol y dejó de pensar en los problemas de fondo, como eran los crímenes dictatoriales de Videla. ¿Esto qué te demuestra? Te demuestra que el fútbol es utilizado con fines políticos para tergiversar la realidad. Oye, te menciono a manera de abro un paréntesis. Perú también participó en ese mundial. Tenía un equipo mejor que estos catacenos que ahora dicen ser futbolistas. Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Perico León,
Chumpitas, una selección de lujo. Se manifestaba que Perú podía pasar a las semifinales de ese mundial. Tenían jugando desde el año 70. Y Perú le tocó jugar con Argentina en la fase de grupos. Argentina no le fue bien el mundial en esos días, en esos primeros partidos. Y para jugar en Buenos Aires, donde tenía mayor hinchada, tenía que golear a Perú. A Perú, un equipo que venía jugando como un reloj suizo desde el 70, se conocían de memoria, César Cueto y demás. Oye, se da el partido y un escándalo. Argentina nos goleó, tengo entendido, creo, 6-0. 6-0. Y si tú revisas el video, los goles que le hacen a Perú fueron bastante ingenuos de una selección que tenía mucha experiencia. Hay rumores que el propio Videla bajó del palco presidencial del estadio y bajó al camerín de Perú, al camerín. Se entrevistó con Marcos Calderón, el entrenador del Perú en ese entonces. Y según dicen que sobornó al técnico, a los jugadores y demás. ¿Para qué? Para que se echaran y se dejaran ganar el partido. Pero las críticas en ese día cayeron sobre el arquero del Perú. El arquero era el hoy comentarista de fútbol Ramón Quiroga, que por cierto es argentino de nacimiento, se nacionalizó peruano. Y como se nació peruano, jugó el mundial por Perú. Y dicen, le echaron la culpa a él todo, porque pesó más su corazón argentino que el peruano. Sobre él cayeron las críticas. Entonces date cuenta cómo el fútbol en Argentina sirvió para tapar estos inmensos crímenes que se había dado pues en la dictadura de Videla. Al igual que nuestro país, pues, ¿no? Mira, pues, la selección va a jugar la Copa América, va a jugar en las eliminatorias, y toda la prensa se centra en hablar de la selección, y no de los problemas que tenemos de fondo en nuestro país. Entonces ese punto también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Pero luego, pues, llega este señor Francisco Morales Bermúdez y desde Tacna le da el golpe de estado interno que te explicaba la clase pasada, que Morales Bermúdez afirmaba, manifestaba, que el señor Velasco había cambiado el rumbo de la supuesta revolución. Y él venía en esa. Y sabemos que Velasco intentaba declarar la guerra a Chile, Velasco intentaba establecer un expansionismo hacia Chile, cosa que Morales Bermúdez lo va a tratar de neutralizar porque su esposa fuera chilena y tenía clara vinculación con elementos chilenos. ¿Así? En su gobierno, ¿qué hace Morales Bermúdez? Desarticula todas las medidas velasquistas y le cambia el nombre a su plan. Le llama el Plan Túpac Amaru. Se deja de aplicar el Plan Inca y se aplicó el Túpac Amaru, con la cual se desarticuló todas las medidas velasquistas y se estableció un nuevo grupo de medidas. ¿Es así? Esto generó protestas, la economía estaba colapsada, el Fondo Monetario genera préstamos, lo que endeudó más al gobierno del señor Morales Bermúdez, aumentó la deuda externa, se da el impuesto del FONAVI, se crea el concordato, que viene a ser la alianza que tiene el Estado peruano con la Iglesia Católica, a la cual se le iba a subvencionar y subsidiar de impuestos respectivos, y iba a tener beneficios económicos por parte del Estado, y estos subsidios pues perjudicaron a la población, porque cuando un gobierno subsidia, genera menos inversión en educación, salud. En términos simples, ¿qué es un subsidio? Un subsidio es cuando el Estado hace un gasto para favorecer ciertos intereses. Por ejemplo, quiero favorecer al empresario de Gamarra, a los empresarios de Gamarra. Entonces, subsidio a Gamarra. ¿Cómo lo subsidio? De repente, las telas que ellos compran en el extranjero van a ingresar sin pagar impuestos. Ese es un subsidio. El Estado asume el pago de dichos impuestos. Otro subsidio, por ejemplo, si los empresarios de Gamarra quieren exportar sus polos a China, los gastos de aduanas, los impuestos, lo va a subvencionar el Estado. El Estado subsidia eso. Entonces, es un desembolso que el Estado hace para favorecer a ciertos sectores. Pero al hacer ese desembolso, el Estado peruano deja de invertir menos en educación, menos en salud, menos en construcción de puentes, por ejemplo, y al final, ¿quién resulta perjudicado? Es el pueblo.
tiene que asumir las consecuencias de dicho subsidio. Por dicha razón, se incrementaron las protestas, movimientos sociales, huelgas, se estableció el toque de queda, etc. Es decir, el Perú era una hora de grillos. Y bueno, pues se dio a conocer a través del señor Kissinger, el ideólogo de la CIA. ¿Saben qué es la CIA, no? ¿Saben qué es la CIA, mi estimado? Niños, ¿están ahí? ¿Están ahí o me voy ya? Omar, Tania. Sí, profesor. Ah, ya, listo. Contesta, pues, hijo mío. Dime, ¿qué es la CIA, mi estimado? Servicio de inteligencia. Servicio de Inteligencia Americano, la red de espionaje más grande en Norteamérica. Y Norteamérica, en vista que habían surgido guerrillas en Sudamérica, una de las principales y primeras guerrillas que surgen en Sudamérica fue en Colombia. Una guerrilla que ahora creo que se va a convertir en partido político, ya llegó a una conciliación con el Estado. Una guerrilla colombiana. ¿Cómo se llama esta guerrilla colombiana? Que ahora va a convertirse en una agrupación política según el acuerdo que hay con el gobierno colombiano. Oye, guerrilla colombiana famosa que se inicia en estos años. De clara influencia de la Revolución Cubana. No vean que no saben. ¿No has escuchado de las FARC? ¿Saben qué son las FARC? ¿Saben, no? Es la guerrilla que surge en este contexto, pues en Colombia. La guerrilla más antigua de Sudamérica. Antes que Sendero, que el MRTA, esa es la FARC. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las famosas FARC, jovencitos. Entonces, Norteamérica temerosa que surjan nuevas guerrillas de tendencia castrista, de tendencia, digamos, cubana, promueve dictaduras militares. Morales Bermúdez en Perú, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stronges en Paraguay, Basile en Hugo Banzer en Bolivia. En todos los países había dictaduras, financiadas por Estados Unidos, auspiciadas por Estados Unidos. Golpe de estados financiados por la CIA. Entonces, así actúa pues Norteamérica, violando los principios de soberanía, constitucionalidad, división de poderes, democracia, y dicen ser los defensores de la democracia en este país, o a nivel mundial. Esa es la tigre que se tiene, ¿no? Aquí está el famoso Plan Cóndor. Generó pues protestas, alzas sociales. La situación era incontenible ya, ¿no? Y no le quedó más remedio a Morales Bermúdez que convocar una asamblea constituyente. Un poco para apaciguar las contradicciones sociales que eran ya bastante agudas, ¿no? Que eran agudas. ¿Y de qué se va a encargar esta asamblea constituyente? Bueno, en primer lugar, se iba a encargar de, entre comillas, volver a un régimen democrático, porque una dictadura militar no es un gobierno democrático, una transición democrática. Y para llegar a esa transición democrática había que generar un marco legal. ¿Es así? El marco legal que transite de la dictadura militar a la democracia liberal burguesa, por así decirlo, ¿no? Y ese tránsito iba a ser la Asamblea Constituyente, que se encargaría de elaborar ¿qué? ¿De qué se encarga una Asamblea Constituyente? De la que propone hoy un candidato a la presidencia, que al parecer va a ganar estas elecciones. Él también está proponiendo esto, Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente? Ha ocurrido en Chile, por ejemplo, hace poco. Niños, ¿de qué se encarga la Asamblea Constituyente? ¿Qué va a elaborar? Ajá, gracias, mi estimada. Una nueva constitución política, pues. La del año 1979. Donde van a participar, mira, estos partidos políticos. El APRA, bueno, pues el APRA. IU, ¿qué partido es IU? De Alfonso Barrantes, el del vaso de leche.
Izquierda Unida, pero una de las tantas facciones del llamado Partido Comunista. Qué lamentable, ¿no? Que nuestra izquierda esté más dividida que la derecha, pues ahí están las consecuencias. El PPC, un partido ultraderechista, Partido Popular Cristiano y otros. ¿Ya? Esta constitución política... Ajá, muy buena pregunta. Morales estaba en el poder y un poco para cambiar su imagen de mala gestión, Morales llama a una persona que conocía mucho el manejo del partido de masa, Víctor Raúl Ayala Torre. Él va a ser el presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir presidente? Él va a dirigir los debates, va a direccionar estos debates que se encargarían de elaborar dicha constitución. Y lo hizo adecuadamente, bueno, cumplió su función, ¿no es así? Ello hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué planteaba esta... ¿Ya? ¿Qué planteaba en el aspecto, esta cuestión? Planteaba una economía social de mercado. El voto a los analfabetos, que estaba negado, el derecho a la insurgencia. Oye, esencial, el derecho a la insurgencia. ¿Sabes qué es este derecho? ¿Sabes en qué consiste el derecho a la insurgencia? Oye, no me que no sabes, por el amor de Dios. Futuro cachimbo. Es un derecho que tenemos como ciudadanos. A ver, te voy a dar tiempito. ¿Qué es el derecho a la insurgencia? No es protestar simplemente. No. Va mucho más allá. El derecho a la insurgencia dice que el pueblo tiene la potestada de levantarse en armas y enfrentarse a un gobierno inconstitucional, un gobierno ilegítimo, un gobierno que no ha respetado el Estado de Derecho ni el marco legal. Claro, y debe luchar para hacer caer eso. Y para eso hay que levantarnos, la insurgencia. ¿Qué pasaría si mañana llega un señor X y toma el poder? Sin elección del pueblo, de forma inconstitucional. Entonces el pueblo se levanta y si es posible, toma las armas para enfrentarse a ese gobierno ilegítimo y recuperar el Estado de Derecho. Y están parados por la Constitución, pues. Están parados por la Constitución. ¿Ya? Ese es el derecho a insurgencia. Ciudadanía a los 18 años, porque antes era hasta a los 21, segunda vuelta electoral, lo que hoy estamos viviendo, candidato que no alcanza la mayoría, segunda vuelta electoral. Se abole la pena de muerte, porque la pena de muerte había, solamente se permite la pena de muerte. A ver, ¿en qué casos en el Perú se permite la pena de muerte? Niños, ¿en qué casos en el Perú se permite la pena de muerte? En casos de traición a la patria y del levantamiento del pueblo. ¿Cómo? ¿En qué caso se aplica la pena de muerte, Doris? ¿Me dijiste? ¿Puedes repetir, hija? No te escuché bien. Tu audio se encuentra Traición a la entrecortado. patria y un levantamiento de parte del pueblo. Guerrilleros. Traición a la patria, sí. En caso de guerra exterior. Y en caso de terrorismo agravado. En esos dos casos. ¿No? En esos dos casos. Eso, profesor. Eso mismo quería. Exacto. Correcto, mi estimada Doris. Bueno, llegamos al final de esto. Vamos a ver ahora este gobierno de este nefasto personaje. ¿Ya? Ajá, mira, acá tenemos tu tío Alan García, que dicen que está muerto, yo te digo que no está muerto, y ahora te voy a plantear mi hipótesis, ¿ya? Mira, llega el fin del gobierno del señor Morales Bermúdez y asume otra vez este personaje, al cual le habían sacado el poder, a Belaúnde, del 80 al 80. Con Belaúnde se va a iniciar la aplicación de las políticas neoliberales. Tú muy bien, por tu curso de economía, sabes que son políticas económicas neoliberales, dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Se inicia
pero se van a aplicar así con suma pirulencia, con suma fuerza, de manera masiva en el gobierno de el innombrable. El innombrable este, ¿quién es? Vamos, dime, no puedo pronunciar su nombre. Me causa escozor. El oriental, pues, en los 90. ¿Quién gobernó en los 90 el Perú? El oriental este. Por el amor de Dios, ¿quién gobernó en los 90? Por favor, dilo. Ajá, Fujimori. Ah, perdón, lo dije. Este individuo, porque para mí me resulta innombrable. Cada vez que menciono el apellido Fujimori me da un cataplus. Se me revienta la bilis. Se me genera recuerdos amargos del pasado que prácticamente viví en esa dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces acá tenemos otra vez Acción Popular y él va a aplicar una economía ortodoxa. ¿Qué es una economía ortodoxa? Una economía que siguió los lineamientos del liberalismo del fondo. Es decir, el señor Belaúnde fue un lacayo más del Fondo Monetario Internacional. ¿Correcto? ¿No? A ver, ¿cómo llega a su poder? Bueno, en su campaña se va a enfrentar al APRA, que en ese entonces estaba dirigido o como candidato del señor Armando Villanueva. Ajá, dicen que Belaúnde fue un buen presidente, ¿ya? Yo no diría tanto así, ¿eh? El acta de Talara, por la cual se pierde el escándalo, en la página 11, por la cual el Estado prácticamente le regalaba el petróleo al Perú, a la empresa americana, en un total entreguismo. Te pregunto, ¿eso te dice que es un buen gobierno? Pienso que no. Un gobierno que va a seguir al pie de la letra los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, en la cual el Fondo Monetario violaba nuestra soberanía, porque sabes qué quiere decir soberanía, ¿no? Pregunta, mi estimado, dicen que la Constitución política que el Perú es un gobierno libre y soberano. Eso dice la Constitución. Pregunta, ¿el señor Belaúnde respetó la soberanía de nuestro país? ¿Sí o no? ¿Qué soberanía? ¿Puede volver a repetir, profesor, la pregunta? Dime, ¿qué es soberanía? ¿Qué entiendes tú por soberanía? ¿Realmente el gobierno de Belaúnde fue soberano? Ajá, muy bien, mi estimada. Toma de decisiones autónomas, sin interferencia de terceros en la dirección política y económica del país. Esa es autonomía. Dime, ¿fue autónomo Belaúnde? Obvio que no. Por lo tanto, ¿fue un presidente? A mi parecer no. A mi parecer no, pues. Un elemento más de los intereses del imperialismo norteamericano. ¿No es así? Ajá, claro que sí, Tania. Autoridad que reside en el poder político. Pero en este caso, el gobierno de Belaúnde, el poder político venía de afuera, pues, del Fondo Monetario. Y el señor Belaúnde simplemente aplicaba, sin refutar, ¿no es así? Derrotó a Armando Villanueva, representa el APRA. Su lema en su gobierno fue crear 1 millón de empleos. Ese lema ya me lo conozco, ¿no? Como la innombrable esta, que planteaba bonos por todos lados, ¿no? Por todos lados, bono por aquí, bono para allá. No tienes dinero, no te preocupes, bono esto, bono el otro. Esta es la conformación del Parlamento. Mira, recordar que en los 80 el Perú tenía un sistema bicameral. ¿Qué quiere decir que el Perú en ese entonces su Congreso era bicameral? Obsérvalo ahí. ¿Qué quiere decir bicameral? ¿Observas, hijo, ahí el panorama de este esquemita que está acá? Bicameral quiere decir que se tenía 2 cámaras, senadores y diputados. 180 diputados, 60 senadores. ¿Cuántos éramos? ¿Cuánto es 180 y 60? 240, ¿no es así? 240 en el Congreso. Mayoría del gobierno del señor de Belaúnde.
juntamente con los apristas. Y los apristas se van a coaligar. Los apristas siempre han sido arribistas políticamente hablando. ¿Sabes qué es un arribismo, no? Cuando se dice que un grupo político es arribista. ¿Sabes qué es arribista? Arribista es aquel que aprovecha el contexto y apoya a una postura según sus propios intereses, dejando de lado sus convicciones, sus principios, posturas y demás. El APRA siempre ha sido un partido arribista, pues apoyó a Belaúnde, apoyó la dictadura de Velasco, apoyó la dictadura de Morales Bermúdez, apoyó a los fujimoristas, o sea, ¿qué se puede esperar pues del APRA, por el amor de Dios? Ajá, claro, estos individuos del APRA son capaces de vender a su madre por un sol al diablo, ¿eh? Eso sí lo tengo por seguro, ¿no? Muy bien, acá tenemos con Bedoya Reyes, PPC, va a seguir el afloramiento del Uruguay, y acá una vez más, pues mira, otra vez aparece este individuo, Kuczynski, pero ahora como ministro de Energía, para no hacerlo muy rochoso, ya no economía. En la economía va a ser Manuel Ulloa, que obviamente va a seguir los lineamientos del Fondo Monetario, política ortodoxa. Aquí tenemos pues al nefasto Kuczynski, con algunos años menos, pero con las mismas intenciones de siempre, ¿no? Con las intenciones de siempre. Ajá, acá se crea el FONAVI, ahí tienen a mi abuelito, por cierto. El FONAVI fue un impuesto que se creó en aquellos 70 y se financió acá. ¿Qué era el FONAVI? El FONAVI era de tu sueldo te descontaban algo del 15% para mandarlo a un fondo común, como la ONP, y pasado cierto tiempo, ese fondo tú lo recibías en soles, o si no, en la compra de una casa, un departamento o un terreno. Era Fondo Nacional de Vivienda. Oye, el impuesto era interesante, pues, ¿no? Pero ¿sabes quién lo anuló y evaporó todo el dinero del FONAVI? El innombrable, pues, el oriental este, que agarraron la maravilla. ¿Quién es ese innombrable, mi estimado? Exacto, ese individuo. Lo anuló. Y cuando lo anuló, mi abuelo, que había aportado casi 25 años, haciendo la sumatoria, llegaba a casi 60.000 soles de aporte. Con 60.000 soles fácil se podía comprar un terreno en ese entonces. Pero Fujimori lo anuló, pues. Y el dinero, profesor, ahí está, pues. Se evaporó, como la leche Gloria. El Oriental y Montesinos hicieron todo esto, pues. Auspiciado, y sabe ahora todo eso, su innombrable hija, pues, que hoy quiere ser presidente en este país. Y el feminismo era la peor patraña. Algo bueno que va a hacer el señor Ollantumala es devolverle la esperanza a los periodistas. Ollantumala dijo en su gobierno, vamos a hacer un referéndum, que el pueblo se manifieste si se devuelve o no devuelve el dinero del FONAVI. Se hizo el referéndum y la gente votó por el sí. Y el gobierno tenía que entregar el dinero del FONAVI. Pero Ollantumala dijo, un momentito, no hay dinero, no hay fondo, vamos a entregarle por partes. Y así le está entregando, pues. A mi abuelito un día le han dado 300 soles, luego le dieron 200 soles, 150, se están entrando por partes. A nada, pero al menos hay cierta intención por parte de este gobierno, ¿no? Y bueno, pues aquí surge la violencia terrorista liderada por Sendero Luminoso. Y este personaje, profesor de filosofía en la Universidad de Huamanga, el señor, ¿quién es este señor? Que lidera este movimiento subversivo, que inicia la lucha armada. ¿Quién es? Llamado Presidente Gonzalo. ¿Quién es? Ah, ajá, el señor Guzmán. Oye, Guzmán, a mi parecer, ha cometido muchos errores en esto. En primer caso, por ejemplo, al momento de llevar la lucha, él no siguió, por así tomarlo como ejemplo, las luchas que se dieron en China, por ejemplo, con la revolución socialista, liderada por Mao. Mao, cuando lleva el primer punto de la revolución china, planteó un frentismo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Mao en un primer instante convocó a todos los sectores obreros, campesinos, pequeños burgueses,
mediana burguesía, para, en primer lugar, tomar el poder y hacer caer a un régimen pro-imperialista ejercido por el control de las grandes potencias europeas. Una vez establecido el poder, Mao Zedong inició la revolución cultural, que tú sabes qué es esto, ¿no es así? ¿Qué era la revolución cultural? Cambiar la ideología del pequeño burgués y del mediano burgués a través del socialismo y generar que se adecue al engranaje del sistema económico social. Interesante. Y le funcionó, ¿no? La revolución cultural fue un elemento muy interesante. Pero eso no hizo Guzmán, pues. Guzmán solamente quiso llevar a cabo la supuesta lucha con el sector obrero y campesino. No convocó a los intelectuales. Y en un movimiento de tal envergadura, a mi parecer, no estoy acá minimizando la acción de los obreros y campesinos, que tienen su aporte, obviamente. Pero en una situación de esta tal envergadura necesitas intelectuales que te van a dar el lineamiento ideológico y lineamiento político de una lucha que tiende a proseguir. Y cuando hay más intelectuales, va a haber más debate en ello, va a haber más contradicción de ideas. Y tú sabes que de la contradicción sale siempre algo mejor. Creo que tú eso es evidente, dialécticamente hablan. Así es. Gonzalo es su seudónimo. Otro error del señor. El señor Dan Guzmán manifestaba, pues, de que él era la cuarta espada, porque la primera, dice, fue Marx, la segunda, Lenin, la tercera, Mao Zedong, y él se consideraba la cuarta espada. Es decir, él iba a estar a la par de Lenin, un iluminado. Y como tal, se hizo llamar presidente Gonzalo, al cual los que formaban parte de este movimiento político sendero debían render pleitesía, deberían render reverencia, es decir, un culto a la personalidad. Algo como pareció como ocurría en Alemania, el culto a la personalidad de Hitler. Y tú sabes que si hablamos dialécticamente, los líderes son ocasionales o los líderes son eternos, o los líderes son iluminados. ¿Qué me dices tú? Obviamente que no, los líderes cumplen un proceso y luego son reemplazados por otros en ese proceso. Ocurrió en Rusia, Lenin, Stalin. ¿Es así? En el Perú pero el señor Guzmán se creía iluminado, se creía que solamente él debía llevar la revolución. Ahora, no vamos a discrepar acá con su capacidad intelectual, es un capaz muy, pero creo que en política, pienso yo, que siempre es adecuado abrirse a la crítica y a la autocrítica. Y eso tú dialécticamente lo sabes. Y un poco que Guzmán, al sentirse iluminado, se creía que solamente él, en base a él, las masas podían llevar este proyecto que planteaba. Y eso no me parece tan correcto. Entonces, es ahí donde prácticamente va a tener ciertas limitaciones el movimiento por el señor Guzmán. Ahora, si tú revisas, en un primer momento, el gobierno de Belaúnde, vamos a ver si votamos, ¿no?, minimizó el problema. Y en un primer momento se manifiesta que el partido Sendero Luminoso, fracción del Partido Comunista, planteó un debate, un proyecto para ver cómo era, o sea, combatir primero a nivel de las ideas. Pero Belaúnde no lo hizo. Y no lo hizo porque no tenía la capacidad ideológica para debatir con una persona tan ilustrada, tan bien preparada como era Guzmán, profesor de filosofía, pues imagínate. O sea, imagínate un debate entre el señor Guzmán y los representantes del gobierno de Belaúnde. Iba a ser pues una revolcadera ideológica total. No lo hizo, pues. Y en vez de combatir a nivel ideológico, lo hizo con las armas. Militarizó Ayacucho y pensaba que utilizando la violencia iba a acabar esta manera. Graso error del señor Belaúnde, pues. Porque si tú a un sector social que se ha levantado en armas por la protesta de reivindicaciones y cambiar la estructura total, si tú
le aplicas violencia, ¿cómo va a responder esa facción política? No te va a lanzar peluches, menos una rosa con un gran aroma. ¿Con qué va a responder? Con más violencia. ¿O me equivoco? Eso es lo que ocurre. El craso Jefferson, error del señor Belaúnde es plantear que la solución al problema era. ¿Qué me dices, mi estimado? Mi estimado, te escucho. ¿Alguna duda? No, no. Ya. Seguimos. Bueno, y llega este personaje, pues, el señor García Pérez, el primer gobierno aprista. Aquí lo tenemos. Dicen que fue el presidente más joven del Perú. Falso, pues, ¿no? Y eso creo lo hemos visto en una clase anterior con ustedes. ¿Quién fue el presidente más joven del Perú? Un momentito, ya voy a conectar el cargador. Está bajándose la batería. Permíteme un instante, ¿ya? Por el amor de Dios. Ya. Dime, ¿quién fue el presidente más joven del Perú? No fue García. ¿Quién fue? Bueno, García fue uno de los pocos, ¿no? 36 años de edad. Pero antes de él, ¿quién fue? Felipe Santiago Salaverry, no olvidar, ya 28 años de edad, primer presidente. Bueno, pues llega por primera vez el APRA al poder. Bueno, digo por primera vez de forma oficial porque el APRA ha cogobernado con varias agrupaciones. El principal cogobierno del APRA es en el gobierno con Manuel Prado Ugarteche, la famosa convivencia. El APRA ha cogobernado con el Fujimorismo, que tiene una alianza. Es claro saber que este señor, Alan García Pérez, es el padre del señor Fujimori, políticamente hablando. Es el padre del Fujimorismo. Y eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Aplica individuo. Mira, este señor Alan García Pérez cambia la política. Va a aplicar una política heterodoxa, muy distinta a lo que aplicaba Belaúnde, que era el ortodoxo. ¿Y qué planteaba el heterodoxo? Es lo contrario, pues. No va a seguir los lineamientos del Fondo Monetario. Congeló los precios de los productos de primera necesidad, elevó los salarios para incrementar la demanda, reactivar el aparato productivo, subsidios estatales a empresas como a trabajadores, control de precios y ahorro en dólares, creación de empleo a través del PAIT, un programa de ingresos temporales, de trabajos temporales. Le funcionó a García los primeros 8 meses. De ahí, ¡pum!, se vino abajo la economía. Tú no puedes ser tan irresponsable, porque eso fue García, siendo un país dependiente económicamente de los intereses de las grandes empresas extranjeras, negarte a pagar la deuda externa, porque eso hizo García. García en un mensaje dijo, solamente daremos el 10% de las exportaciones para ser pagaderos de nuestra deuda externa. El Fondo Monetario escuchó y dijo, un momentito, este individuo tenía para su deuda. Fácil, pues. Allá. ¿Qué ocurrió? Se nos cerraron los préstamos. Se nos cerraron los préstamos. En un país como el nuestro, como una economía dependiente como la nuestra, si se nos cierran los préstamos externos, ¿qué pasa internamente con nuestra economía? ¿Hay producción? crisis. Hay crisis, pues, porque lamentablemente dependemos de préstamos extranjeros. Esa es la realidad de este país, porque no se ha generado en más de 200 años una economía productiva de carácter nacional. No se ha generado. Vamos a ver si se genera ahora, pues. Y eso nos ha permitido y nos ha condenado a pedir préstamos, endeudarnos y endeudarnos. Por eso que este programa de García resultó un fracaso, pues. El Perú fue declarado país inelegible. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos internacionales no nos prestaban dinero y ordenaron que ningún organismo financiero nos prestara. Nos quedamos desamparados financieramente. García va a favorecer a sus grandes amigos, que por cierto le financiaron su campaña, los 12 apóstoles.
de los cuales muchos de los empresarios hoy siguen siendo vigentes. El Grupo Romero, el Grupo Brescia, el Grupo Caferata, el Grupo Itcher, dueño de Canal 2, el Grupo Nicolini. Entonces fueron un grupo de ellos. Creó el dólar MUC, un dólar MUC subsidiado por el Estado, un dólar MUC que no bajaba ni subía, se mantenía estable. Pero ¿sabes a quién favoreció el dólar MUC? A sus grandes amigos, los 12 apóstoles, porque estos empresarios requerían comprar maquinaria y tecnología del extranjero para sus empresas, para sus fábricas. Y cuando tú compras del extranjero, ¿en qué pagas? En intis, no, pues no, en dólares. Y como este dólar estaba congelado, se mantenía estable, les favoreció yo que compraron grandes maquinarias a precios bajísimos. Se generó la hiperinflación, la inflación nunca antes conocida, 7000% de inflación, que los precios subieron 4, 5, 6, 7 veces su precio. Y eso te lo hemos explicado en clases anteriores. ¿Es así? Aquí está pues el efecto maquinita. Empezó a producir miles y miles y miles de intis. Pero tú dirás, profesor, pero si García produce muchos billetes, sí, pues profesor, todos tenemos dinero. Obvio, todos tienen dinero, pero ¿qué pasa en una economía tan débil como la nuestra? Y eso puede ser por economía. Supongo que economía también enseñó esto, ¿no? La oferta monetaria y demanda monetaria. ¿Están enseñado o no? Asumo que sí. ¿Qué pasa en una economía como la nuestra cuando se aumenta la oferta de dinero? Hay demasiado dinero en el mercado. ¿Qué pasa con este dinero en una economía débil como la nuestra? ¿Qué pasa con este dinero en una economía débil como la nuestra cuando hay un exceso de dinero, exceso de masa monetaria? Este dinero pierde su valor. Pierde su valor. Pierde su poder de compra. Y al perder su poder de compra, se genera hiperinflación. Oye, García generó hiperinflación, ni siquiera inflación. Cuando yo hablo de hiperinflación, hablo de inflación de 4 dígitos. Por eso, no te miento, ahí está tu padre, pues que te diga. No estoy mintiendo. Año 1989, la inflación en el gobierno de García llegó a 7000%. 7000. García debe estar orgulloso de lograr récord Guinness en la inflación más alta a nivel mundial. Al menos logramos el primer lugar en algo. El país con mayor hiperinflación del mundo, el Perú, año 89, 7000%. Supongo que tu padre te lo explicó. Acá tenemos los billetitos, pues ahí tiene, mira, ve. En su desesperación, García fabricó un billete de 5 millones de intis. Esto, si lo pasamos a soles, esos 5 millones de intis representaría a una china, a una moneda de 50 céntimos. O sea, ¿y qué compras con 50 céntimos hoy? Ni siquiera un pan. Porque el pan compras ahora con un sol 5 panes. ¿Sí? Esa es la devaluación, pues. 5 millones de intis te equivaldría a una monedita de 50 céntimos. Oye, qué terrible, ¿no? Por eso las consecuencias del mal manejo económico de García, hoy, mi estimado, la venimos... Ahí está, mira, ve. Mira, no te miento, mira, ve. Punto más alto. Casi más... Mira, acá está 10.000%, acá casi 7.000, 6.000% de inflación. Terrible. Y cada día subían los precios, subían y subían. Ahí está, primero, no te miento. Diciembre del año 1990, la inflación llegó a 7.649%. ¡Qué terrible! El pollo, el arroz, la leche costaba 3.000, 4.000, 5.000 intis. Un pan costaba casi más de 300 intis, algo así como tú vas a comprar un pan y un pan te cueste 10 soles, un pan. Era un lujo en ese entonces comer pan, comer pollo. Oye, te pregunto, ¿saben cómo sobreviví yo en esa crisis terrible que no había ni siquiera? Comer pollo era un lujo. ¿Quién va a comer un kilo de pollo que costaba 3.800 intis? 3.800 intis, un kilo de pollo, señores. Recuerdo que yo y mi abuela
y mis primos tenemos granja de conejos con cuyes. ¿Qué hacemos para pequeño negocio para vender? Llegó esto de la hiperinflación, no había que comer, nuestro salario se redujeron y matamos todo. Oye, todos los días comemos cuy, conejo, en sopa, en guiso y demás. Y hasta orejas nos salían de esta dieta. Pero fue la única manera, pues, en la cual mi abuela me logró sacar de esta terrible crisis que a todos nos afectó. Ahí está, pues, tu tío García. Mira, ve, ahí está, mira los precios, por el amor de Dios. 1 kilo de naranja, mira, 35.000, 350.000 intis. Una piña, 23.000 intis. Papaya, 26.000 intis. Oye, mira, qué terrible. Comer fruta era un privilegio. Un surtido, un jugo surtido, que hoy te cuesta, creo, no más de 4 o 5 soles, costaba 26.000 intis, las fresas 29.000 intis, un especial 55.000 intis, un ponche con cervecita y todo 85.000 intis. Mira, una taza de anís 150.000 intis. Oye, no te estoy mintiendo, pero... el sueldo mínimo no sobrepasaba pues en este entonces no más de 6.000 intis. O casi entre 6.000 a 10.000 intis. Ya ni siquiera tu sueldo mínimo podía alcanzar estos bienes. Por eso que era terrible pues, los precios que se vivían. Oye, y en su desesperación, ¿qué hizo García? Escúchame. En su desesperación, Alan García, en uno de sus mensajes, no había dinero, no había préstamo. Entonces García en un mensaje dijo, a partir de ahora, el gobierno va a nacionalizar los bancos. Los bancos que ahora pertenecen a la oligarquía pertenecerán al Estado y al pueblo. ¿Qué quiere decir con esto Alan García? Que los bancos de capitales privados iban a pasar a tomar control del Estado. ¿Por qué hizo García esto? Porque los bancos tienen ¿qué? Dinero, pues. Y el gobierno de García requería dinero para parchar los grandes agujeros que generaba su mal manejo económico. ¿Y quién tenía dinero en el Perú? Los bancos. Entonces deciden nacionalizar los bancos. Fue un vano intento porque mira, acá tenemos un portatropas ingresando al banco BCP. El señor Dionisio Romero, que antiguamente era el socio de García, ahora se convirtió en su enemigo, dicen que él y su familia tuvieron que dormir en las instalaciones del banco, contratar a gente de seguridad y evitar que García les quite su banco. El movimiento no pasó a más, porque los banqueros pues, llamaron a las fuerzas políticas. Ahí se unió el PPC, se unió ¿cómo se llama? El Partido de Acción Popular. Se unieron los partidos políticos de derecha y trajeron a un novelista de Europa, el señor Mario Vargas Llosa. Y estos banqueros, con Mario Vargas Llosa, sacan el movimiento Libertad. Y Mario Vargas Llosa, que tenía mucha fama, aclamado por novelas, decía que en el Perú se está atendiendo a la propia propiedad. Porque decía él, no te pueden quitar tu banco menos el Estado, es tu propiedad privada. Y el principal abanderado de la defensa de tu banco fue Mario Vargas Llosa, el que dijo hace algunas semanas atrás que había que votar por lo innombrable para evitar que el Perú vaya al colapso. Ahí están pues, Vargas Llosa y sus terribles metidas de patas en el aspecto político. Años después, Vargas Llosa y estas agrupaciones políticas formaron el FREDEMO, Frente Democrático, que postuló a las elecciones en el 90. ¿Y quién le ganó a Vargas Llosa en el 90? El otro innombrable, el Oriental. Ya se conoce quién, pues. Esta es la única que hace. Y acá García comete otra atrocidad, por la cual debió ser condenado por crímenes. Y yo no entiendo cómo García se encontró libre. Creó el Comando Paramilitar Rodrigo Franco. ¿Sabes qué es un comando paramilitar, no? Para ir acabando, ¿no? Un comando paramilitar es aquel grupo de militares que, camuflados de civiles, se encargaban de seleccionar y aniquilar a opositores al gobierno. El comando Rodrigo Franco se encargó de aniquilar estudiantes, sindicalistas, obreros, campesinos, enemigos del Estado y supuestamente de carácter subversivo.
Yo te pregunto, ¿tú puedes aniquilar a una persona por más delito que haya cometido, supuestamente terrorismo su versión, sin pruebas en su contra? No. Obviamente que no, pues, ¿no? Todo personaje, por más delito que haya cometido, por más cruel su delito, merece un juicio justo. Pero García no hizo eso. Ocurrió la matanza en los penales. En el Frontón y Lurigancho, un grupo de reos acusados de terrorismo, que no se les había demostrado nada, se levantaron en el Frontón, que era una isla al frente de Callao, y Lurigancho. Exigían que se aceleren sus juicios. Llevaban ahí ya casi 2-3 años sin sentencia. Se levantaron, pues se rebelaron. ¿Sabes qué hizo García con el penal del Frontón? Mandó a la Marina con sus buques a bombardear el Frontón. Oye, estos reos estaban armados con cuchillos, con tenedores, con bombas molotov, y los bombardearon con artillería pesada de la Marina. Obviamente se rindieron. Fueron llevados a la parte posterior del penal y fueron fusilados y sus cuerpos arrojados al mar. 890 presos muertos, tanto en el Frontón como en el Gancho. Crímenes de lesa humanidad. Seguía la violencia terrorista y García aplicó la guerra de baja intensidad. Como García y las fuerzas militares no podían saber quién era terrorista, los de Sendero Luminoso estaban camuflados entre ronderos, entre estudiantes, entre campesinos. Las Fuerzas Armadas, el ejército, de manera llegaba a las poblaciones más alejadas de Ayacucho, Andahuaylas y demás. ¿Y qué hacían? Mataban a todo el pueblo. Táctica aplicada en la guerra de Vietnam. La famosa tierra sonada, ¿no? Matas a todo el pueblo, ya pues ahí matarás 2, 3, 4 terroristas, ya que no se puede identificar. Y estas matanzas se dieron en fosas comunes: Acomarca, Pucayacu, Cayara, Putis, fosas humanas. Y cuando se desenterraron las fosas humanas, García dijo, no, eso no la mató el ejército, ha sido Sendero Luminoso que ha cometido eso. Pero se hicieron estudios de balística y casi todos los miembros que habían internado en las fosas comunes tenían un disparo de bala en la sien o acá en la nuca con la bala que salía por esta parte. Pregunta, ¿quién da un tiro de gracia bajo estas condiciones? ¿Quién actúa de esa forma? Es el ejército. Y esto fue denunciado en muchos documentales y películas. En los 80 una película se vetó en nuestro país. La película se llama La Boca del Lobo. Película de Pancho Lombardi que denunciaba los excesos, los atropellos que cometió el ejército en su lucha antisubversiva. Y poblaciones enteras, mujeres, niños, ancianos fueron arrasados, exterminados, poblaciones enteras. Terrible por lo que hace el señor Alan García Pérez. Y mira. A ver acá. Ya para acabar. En vista, ya Sendero había dejado el campo en los 80, 85, 87, 88, dejó la ciudad y Sendero llegó a Lima. Empezaron a surgir los coches bombas. Se volaban torres de alta tensión. Oye, yo recuerdo que adolescente se volaban las torres de alta tensión. Todo Lima amaneció oscuro por la volada de torres. Y en los cerros aparecía así en cerro, gigantesco, el símbolo de Sendero Luminoso, la hoja y el martillo. Oye, era impresionante ver eso. O sea, Lima todo oscuro y en los grandes cerros ahí de los asentamientos humanos, la hoja y el martillo de Sendero Luminoso, dándole una señal al gobierno que Sendero estaba presente en la ciudad. Entonces, ante esta hecho de que ya Sendero actuaba en la ciudad, ya no en el campo, estableció que García uniera la policía, la Guardia Republicana y la Guardia Civil para combatir la violencia terrorista, cosa que resultó un fracaso. Y para remate, en su gobierno
se escapó de manera escandalosa del penal más seguro, que era el Lurigancho, el señor Víctor Polay Campos, líder de la agrupación terrorista MRTA, o de la agrupación subversiva Movimiento Renario Tupac Amaru. Se hicieron las investigaciones y se llegó a saber que Víctor Polay había sido compañero de carpeta de García en la Universidad La Sorbona, allá en París. Oye, el escape Polay era terrible, había para hacer una película. Hicieron un túnel de 160 metros de extensión que comunicaba el penal con la parte externa. El túnel era una obra de ingeniería, tenía energía eléctrica, tenía servicios sanitarios. Hacer este túnel le habría llevado a Polay y a sus seguidores aproximadamente 6 meses y nadie se dio cuenta. Oye, qué terrible, ¿no? O sea, del penal de máxima seguridad, que se escapen más de 80 subversivos, entre ellos Polay, era una especulación. Todo esto generó, apareció el escándalo del PCCI, el escándalo Lavallato, el escándalo del tren eléctrico, se le acusó a García de corrupción. García dijo con su frase, ¿no? El que no la debe, no la tiene, que me haga un juicio, dijo. Se presentó al primer juicio, investigación en el Congreso. A su siguiente juicio se refugió en Colombia. De Colombia sacó su pasaporte francés y se fue a Francia a vivir plácidamente. Francia, París, la ciudad más cara del mundo. Él vivía en un apartamento cerca de los Campos Elíseos. Sus hijos estudiaban en el college más caro de París, college secundario de la Sorbona. La pregunta, ¿de dónde sacó dinero García Pérez para vivir como un magnate 10 años en París, una de las más caras del mundo? Es la corrupción que generó, pues, y de ahí no vino, nunca más. Entonces date cuenta cómo pues este gobierno generó ese desfalco financiero a nuestro país. Bien, jovencito, lo vamos a dejar ahí. Dirígete por favor a la plataforma, está la evaluación del día de hoy, para que puedas evaluar por favor las preguntas y ver hasta qué ritmo y nivel de aprendizaje has llegado. Ha sido un gusto trabajar con ustedes en este ciclo. Una consulta. ¿Cuánto les han dicho cuándo culmina este ciclo, mi estimado jovencito? ¿Cómo, profesor? Julio, creo que todavía fines de julio, ¿no? Entonces esperemos a fines de julio para ya culminar y de repente ya en la próxima semana haremos otros temas para acabar, pues falta ver el gobierno Fujimori y analizar todo ello, los gobiernos posteriores, llegaremos pues hasta el gobierno del señor Sagasti, digamos, o hasta el gobierno vigente o bien de la innombrable o bien del señor Castillo, que esperemos no sea pues la innombrable. Bien, señores, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos Luis Alberto, Tania, Omar, María, Jairo, Doris. ¿Sí? Muy bien, gracias por tus buenos deseos. Nos vemos, Mayra, Carlos Alberto, cuídense mucho. Gracias, profesor.